invitada muy especial. Se trata de Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT. Muchas gracias por acompañarnos. A usted muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos querido compartir este espacio con usted para abordar un poco sobre cuál es la situación de los trabajadores colombianos actualmente. La situación de los trabajadores colombianos es muy complicada. Todo se debe al modelo económico que en el orden internacional se ha impuesto y que en Colombia los últimos gobiernos han aplicado con mucha rigurosidad, al extremo en que Colombia se mantiene en el primer lugar de mayor inequidad social en América Latina. La situación de los trabajadores es de inestabilidad laboral, por cuanto que se ha impuesto el modelo de contratación temporal y aislar el modelo de seguridad en el empleo por la vía de la contratación directa. Bueno, tenemos un conocimiento que aproximadamente 23 millones de personas son la población en Colombia y solo la tercera parte, que serían como 7 millones de personas, están contratados formalmente. ¿Por qué pasa ese fenómeno? Ese fenómeno pasa porque la política económica del gobierno se centró en el sector extractivo, la minería y el petróleo, y abandonó el impulso a la pequeña y la mediana empresa, incluso el sector industrial de mayor calado y de orden nacional, para darle prioridad a las multinacionales en el sector extractivo. Esto ha hecho obviamente que no haya una política de empleo estable y por el contrario la falta de desempleo cada vez es más preocupante. Bueno, y para este año 2018 que se acercan las elecciones, que se viene ley de garantías y todo, ¿cómo cree que va a impactar al país y sobre todo en la generación de empleo? El país está impactado desde hace varios años porque el Estado, que es administrado por el gobierno, ha impuesto la contratación por el sistema de servicios, y es así como el mismo DANE ha manifestado que un 54% de los trabajos del Estado son por contratos de servicios, es decir, no tienen estabilidad. Ese es uno de los aspectos que el gobierno no puede presentar ante la OCDE para buscar su ingreso a ese círculo, porque precisamente lo que le están exigiendo es superar la inestabilidad en el empleo por la vía de la contratación directa y estable, y eso no lo van a hacer porque todos sabemos que las nóminas del Estado son afectadas por los intereses de la politiquería. Bueno, teniendo en cuenta estos aspectos, ¿qué cree usted que debería hacer el próximo gobierno para mejorar la situación de los trabajadores en Colombia? El gobierno próximo tiene que modificar el modelo económico y no seguir el ejemplo del plan de desarrollo del presidente Santos, que, como ya lo dije, puso a depender la economía del petróleo y de la minería. Cuando el petróleo se fue a pique en materia de precios, se vino la recesión económica con un hueco fiscal de 22 billones de pesos que nos costó la reforma tributaria del año 2016, cargada sobre las clases populares, cargada sobre las clases menos favorecidas, y priorizando el interés por exonerar de impuestos a los grandes capitalistas, que son una ínfima minoría en este país. Ese modelo no puede continuar. El próximo gobierno tiene que establecer un programa que vuelva a mirar el campo como un sector eminentemente productivo, que tiene capacidad de desarrollo, y que en la medida que éste se desarrolle con una política de Estado de inversión en el campo, pues se va a detener la migración interna de los trabajadores rurales hacia los centros urbanos. En este momento tenemos 8.300.000 trabajadores del sector rural ubicados en los centros urbanos por razones de violencia o por razones de abandono del Estado en materia de generación de empleo. Queremos decir que ese es uno de los sectores más afectados, ¿cierto? Es el más afectado. El sector rural es el más afectado porque no ha existido una política agraria
que logre dignificar el trabajo en el sector rural. Por esa razón los jóvenes ya no quieren estar en el campo, que no tienen opciones de nada. Los adultos que trabajan ya en la tierra se están yendo los centros urbanos a vivir del rebusque, a vivir de la informalidad o a vivir de la construcción. Entonces, si el Estado no regresa al campo, pues simplemente vamos a tener un problema social muy grave, más de lo que en este momento estamos viviendo. Doctor Luis Alejandro, recientemente se fijó el salario para este año. ¿Cuál es su opinión y cuál es el impacto que tiene este salario para los colombianos? El salario se fijó dentro de una ecuación que el gobierno asume por exigencia del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, en el sentido que la inflación debe estar con tendencia a la baja y los salarios atados a la inflación, porque tienen una falsa tesis de que el incremento de los salarios por encima de la inflación generan desempleo y generan precariedad en los sistemas de contratación. Eso es falso. Nosotros en la mesa de concertación presentamos un estudio sobre el comportamiento de la inflación en diferentes partes del mundo e hicimos énfasis en el Japón, que tiene una deflación de menos 2.5, y el promedio de incrementos salariales del año 2017 fue del 14%. ¿Por qué? Porque tiene clarísimo que los recursos que ingresan deben distribuirlos para que haya posibilidad de incremento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las trabajadoras. En la medida que los trabajadores tengan salarios dignos, pues obviamente la economía se mueve porque tiene forma de consumo. Pero si no los tienen, recurren al dinero plástico, al endeudamiento, al pago de intereses, y entonces finalmente el trabajo termina apretando el cinturón para no tener ese tipo de compromisos y de flagelos que afectan seriamente a la familia. Por esas circunstancias nosotros no estuvimos de acuerdo con ese incremento del 5.9%, nos parece absolutamente precario, nos parece que va en la tendencia de precarizar más los salarios en Colombia, con una situación de inequidad social que ya lo dije, es gravísima porque es el primer lugar en América Latina. Bueno, ¿cuál cree entonces usted que sería como la fijación que hubiera sido justa y tiene este porcentaje que incrementaron este año alguna causa para que genere más informalidad? Sí. Nosotros hemos planteado dos cosas. Primero, que el salario mínimo no debe negociarse en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque en el mes de diciembre todo es hipótesis. Es decir, no está consolidada la inflación de ese año. Las cifras que se tienen de Planeación Nacional, del DANE, del Ministerio de Hacienda, incluso las nuestras, son hipotéticas porque no están consolidadas el 31 de diciembre. Entonces siempre se trabaja sobre hipótesis. Que la inflación posiblemente quede en el 4 o 5, que la inflación posiblemente va a ser el 5, que la inflación posiblemente... No, nosotros hemos considerado que el salario mínimo debe negociarse en el mes de febrero o en el mes de marzo, o sea, de marzo a marzo. Y de otra parte, nosotros planteamos un 12% de incremento, porque estábamos clarísimos que la inflación iba a estar alrededor del 5, del 4 o 5, o máximo el 5. Y lo planteamos, ¿por qué? Porque el estudio que hicimos sobre comportamiento salarial de los últimos 10 años, los salarios mínimos han perdido una capacidad adquisitiva de 6 puntos. Entonces, si se le aplicara la indexación de esos 6 puntos, sumarían con el 5% el 11%, y tenemos un derecho a un punto de productividad, según el estudio que hicimos con el acompañamiento de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Eso daba el 12%. ¿Ello qué hacía? Simplemente recuperar la capacidad adquisitiva del salario para adquirir el 50% de la canasta básica familiar, ni siquiera el 100%, ni siquiera el 100%.
La Corte Constitucional dice que el salario mínimo debe estar establecido para la adquisición plena de la canasta básica familiar, y eso no se está dando, eso no se está dando. Entonces nosotros dijimos, vamos por el 12% para por lo menos lograr ese poder adquisitivo y dinamizar la economía, y en la medida que se dinamice la economía porque hay consumo, pues va a haber empleo y va a haber mejor empleo. Pero no, aquí tenemos es la falsa tesis de que en la medida que los salarios se dignifiquen se empobrece el empleo, y eso no es cierto. Bueno, hablando de generación de empleo y sobre todo el empleo formal, el año pasado el Consejo de Estado falló a favor sobre las empresas de servicios temporales como únicas generadoras de empleo formal, ¿sí? ¿Qué opina usted de la tercerización laboral como una oportunidad para los colombianos? Mire, esa figura que se creó en la ley para constituir empresas prestadoras de servicios temporales la prostituyó el gobierno. ¿Y la prostituyó por qué? Porque nosotros entendemos que en el mundo del trabajo hay actividades que en verdad son temporales y que eso requiere un determinado sistema de contratación que se viene haciendo a través de las empresas temporales. Pero paralelamente a eso, el gobierno lo que hizo fue crear otras formas de contratación a término fijo, que se salen de la filosofía del trabajo temporal, y entonces montaron las cooperativas de trabajo social, montaron las famosas SAS, montaron una serie de figuras que hacen que el trabajo cada vez sea más precarizado y que el trabajo se convierte en una mercancía. La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo dice que el trabajo es un derecho humano y no una mercancía. Pero si yo, sin la filosofía del trabajo temporal que se contrata a través de las empresas temporales, monto una empresa para conseguir trabajadores y ponerlos al servicio de empresas que tienen trabajos misionales, permanentes, pues estoy haciendo de eso un negocio, una mercancía. Así las cosas es lo que está generando la gravísima dificultad que tenemos en Colombia en materia de precariedad laboral. De tal manera que lo ideal es que el gobierno derogara ese tipo de leyes y decretos que ha montado para fortalecer la tercerización, respetar la filosofía por la cual fue creada la forma de contratación temporal para trabajos específicamente temporales, y no coger los trabajos misionales que son indefinidos y volverlos temporales a través de otras formas de contratación que son absolutamente desconsideradas con los derechos de los trabajadores. Bueno, me gustaría que habláramos un poco sobre la CUT. Hay muchas personas que no conocen cuál es la misión de ustedes. Cuéntenos un poco acerca de la organización. El movimiento sindical, a través de la historia de la humanidad, ha sido una herramienta que tienen los trabajadores y trabajadoras del mundo para defender sus derechos como seres humanos y para estar incorporados al desarrollo del mundo del trabajo en equidad política y económica. ¿Qué quiere decir esto? Que de un lado está el capital, que es el que genera el desarrollo industrial y económico, pero del otro lado ese capital no puede desarrollarse industrial y económicamente si no tiene la fuerza del trabajo. Es decir, que en este campo somos socios con filosofías diferentes. Nosotros trabajamos sobre la concepción de una filosofía humanística, porque son derechos humanos los que defendemos y los que fortalecemos en materia no solo del desarrollo de las constituciones de los países, sino también de los regímenes laborales o de los convenios internacionales de la OIT. Y el capital cumple una función de generación de riqueza, generación de empresa, pero también tienen ellos una responsabilidad social empresarial, y es respetar, a partir del respeto de los derechos humanos de los y las trabajadoras. Entonces, ¿qué hace el sindicalismo? Lo que el sindicalismo hace es buscar equidad social, es decir, que a una trabajadora no la discriminen por ser mujer.
en el terreno de la remuneración salarial, que a un niño no lo saquen de su naturaleza humana para jugar, estudiar y tener su libertad plena en condición de infancia para ponerlo al servicio del mundo del trabajo. Que los adultos mayores no se convierten, que dejen de ser un estorbo para la sociedad, por cuanto que supuestamente ya no son productivos y generan costos con las pensiones de jubilación. Entonces se desvía la filosofía real del por qué el trabajador cotiza toda una vida para tener una vejez digna, con posibilidad de recreación y de salud y de estudio más. Y en la actualidad lo que se convierte eso es, a partir de los fondos privados de pensiones, en un negocio financiero de quienes administran y controlan esos recursos. El sindicalismo tiene una concepción de Estado en la cabeza porque no trabaja específicamente por el trabajador en materia de estabilidad, de salario, de prestaciones sociales, sino trabaja por el desarrollo de los estados en donde quiera que está presente, para el fortalecimiento de la democracia a partir de la defensa y el desarrollo de los derechos de la gente. Entonces el movimiento sindical cumple un papel muy importante de equilibrio en el mundo, y por esa circunstancia es que los trabajadores mismos han decidido organizarse en sindicatos en todas partes. Obsérvese que, por ejemplo, según lo dice la historia, las primeras movilizaciones que se dieron en materia de reclamo de derechos fueron incluso la de los esclavos en la construcción de las pirámides, porque les quitaron el ajo, que era un alimento de protección para muchas de sus calamidades físicas y sus enfermedades. Ahí viene una reacción colectiva y una defensa por lo menos de ese derecho. Así es que el sindicalismo empieza a surgir, a organizarse, y hoy en día es muy fuerte en el mundo. Vemos que es un papel fundamental el que juega en el país, pero si es así, ¿por qué existe tanta polémica con los sindicatos, los empresarios, y dicen que la modalidad de sindicato no es buena? Porque en Colombia, infortunadamente, el sector empresarial, con honrosas excepciones, porque hay empresas que tienen sindicatos y sindicatos fuertes, pero a la vez tienen convenciones muy importantes que han firmado a través de su trayectoria en materia de desarrollo industrial. Pero la absoluta mayoría de los empleadores colombianos tienen una concepción ultraconservadora, en el sentido de que los sindicatos son enemigos del buen desarrollo de las empresas, que los sindicatos son sinónimo de conflicto, por tanto hay que destruirlos, que los sindicatos generan dificultad para el supuesto ejercicio de la autoridad en materia de dirección de empresas, y no entienden que los sindicatos son una contraparte en el desarrollo del mundo del trabajo, o lo entienden pero no lo aceptan. Entonces, por esa misma circunstancia, en Colombia un sindicato tiene que organizarse de forma clandestina. Alguien decía, me parece que era Lucho Garzón, que en Colombia es más fácil crear un grupo guerrillero que un sindicato, porque un grupo guerrillero se crea en la clandestinidad y va creciendo y se va fortaleciendo y va generando efectos de desestabilización. El sindicato nace y al otro día despiden a los trabajadores por haber ejercido ese derecho. De tal manera que ese es un tema cultural de los empresarios, que tienen la obligación de entender y respetar unos derechos que están derivados de los convenios internacionales de la OIT y de la Constitución Política, en este caso de Colombia. Bueno, vamos terminando esta entrevista. Yo quiero saber cuáles son los derechos más vulnerados en los trabajadores. El primero es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho humano. Un ciudadano del mundo al que se le vete el derecho al trabajo, le están vetando el derecho a una existencia y a una vida. Porque nosotros, naturalmente, tenemos que
comer, requerimos un estado de salud estable y diríamos en el mejor estado posible para poder desarrollarnos como seres humanos en el contexto no solo del mundo del trabajo, sino todo lo social. Y si el trabajo se niega y se veta o se ve como una especie de dádiva o regalía, pues simplemente se está violando un derecho humano fundamental. Entonces, uno de los asuntos más graves para el trabajador que son violados es precisamente su derecho al trabajo, en el sentido, por ejemplo, de que en Colombia los jóvenes no tienen posibilidad de ingreso digno a un empleo. Los jóvenes son sujetos de uso y no de derecho. Ya lo dije, en el ambicioso anhelo de tener producción y productividad sin mayor control, se utiliza la mano fuerza de los niños por su estado de indefección. Las mujeres, si no son discriminadas en sus derechos laborales, son también afectadas por el acoso, bien sea laboral, bien sea sexual, y por tanto hay una violación gravísima a los derechos humanos de la mujer. Así las cosas, que son los derechos humanos los más afectados en el mundo del trabajo. Doctor, muchísimas gracias. Quiero que terminemos esta entrevista con un mensaje suyo para el país y para todas las empresas y personas que van a ver esta entrevista. Nosotros como Central Unitaria siempre hemos dicho que el diálogo y la concertación no pueden ser una retórica ni un maquillaje para aparentar que hay una democracia económica y una democracia en materia de relaciones trabajadores y capital. Tiene que ser una realidad en el sentido de que el diálogo y la concertación deben ser para construir sociedad con equidad y para construir país por esa vía. Mientras eso no se entienda como una responsabilidad de las partes, de los trabajadores y de los empleadores, incluso del gobierno mismo que es otro empleador, pues simplemente vamos a estar en el mundo de la inequidad social como en este momento lo estamos viendo en Colombia. Muchas gracias.